Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Luis Alejandro Céspedes. Hoy les voy a hablar de los derechos de la población transgénero en Colombia. Entonces, haciendo referencia a esto, pues los trans han sido históricamente víctimas de discriminación, digamos que en todos los ámbitos de la vida. Entonces, hago referencia a esto con el fin de iniciar como este video, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional pues ha desarrollado una amplia jurisprudencia que busca pues proteger y garantizar los derechos fundamentales de este grupo poblacional. Entonces, ya que pues nuestra sociedad, digamos que ha generado que las personas transgénero pues sufran de una forma constante, de una forma de manifestaciones de discriminación, pues las cuales violan derechos humanos. Digamos que, como por ejemplo, estas personas pues se encuentran en unas circunstancias de debilidad manifiesta, y pues son sometidos a situaciones de vulnerabilidad, como lo había mencionado. Entonces, tales situaciones son como la extrema pobreza, la precariedad, enfermedades y pues la exclusión permanente, ¿no? Digamos que entrando en contexto y pues haciendo referencia a este punto, pues primero es muy importante aclarar la diferencia que hay entre la orientación sexual y la identidad de género. Digamos que la primera pues se refiere a esa atracción sexual, a esa atracción física, emocional, de una persona a otra, ¿no? Entonces, ya sea pues hetero, lesbiana, homosexual, bisexual, asexual. Y la otra, digamos que la otra parte ya es la identidad de género, y se refiere pues a la forma como las personas perciben a sí mismo y se manifiestan hacia la sociedad, como hombre o como mujer, o como un ser diferente, ya que este tema pues se ha venido referenciando, y como en la sentencia de 804 del 2014, donde se hace un énfasis, o donde Luigi Vargas Ortiz, en adelante Briana, interpuso una acción de tutela en contra de la institución educativa departamental John F. Kennedy de Aracata, Magdalena, donde pues él lo que argumenta es que se le vulneran los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana, digamos, ya que pues la institución educativa le negó el cupo por ser una persona transgénero, ¿no? Y pues básicamente, digamos que haciendo referencia a todo lo que yo venía comentando, frente a los hechos, manifiesta el tutelante que en el 2013 se dirigió pues a la institución educativa departamental John F. Kennedy, y pues solicitó a un docente de la jornada nocturna un cupo pues para cursar grado 11. Dentro de esos hechos pues indica que el docente lo reparó pues de pies a cabezas y le dijo que sí había un cupo para ese grado, pero pues que trajera los papeles para legalizar la matrícula. Él manifiesta que ya cuando regresó a la institución, el docente le dijo que ya no había cupo porque en el plantel educativo pues no aceptaban personas que se vistieran como mujer, como él, pues digamos que como él lo era, ¿no? Y que el hombre pues no debía estar así vestido. También menciona que pues se sintió muy decepcionada y pues se fue llorando a la casa, y donde pues buscó una orientación a sus familiares y amigos. Digamos que no entendía por qué pues había pasado esto,
que porque no lo dejaban estudiar por ser, pues digamos, una mujer trans. Dicho esto y siguiendo con el marco de este video, hacemos referencia a que pues las personas construyen su identidad de género a lo largo de su vida y pues digamos que no se puede determinar o modificar en cualquier momento. Entonces es básicamente indicar que la identidad de género depende no de la sociedad que la impone ni de los genitales de nacimiento, sino básicamente esa construcción se viene realizando desde que los niños y niñas tienen conciencia de su género. Digamos que esa conciencia la tienen desde los 3, bueno, desde los 2 o 3 años. Ya digamos que la refuerzan entre los 4 y 5 años, ya que comienzan a ser más conscientes de esa identidad de género, ya que pues pueden mostrar la discordancia con la identidad de género impuesta por la sociedad. Finalmente ya entre los 5 y 7 años ya comprenden totalmente pues el concepto de identidad de género. Entonces digamos que la Corte también lo desarrolló conforme a la Ley 447 del 2019. Ya pasando a otro punto, pues las personas transgénero, y como hacía referencia al principio, pues son discriminadas por expresar o manifestar un género distinto pues al rol que la sociedad les asignó, digamos, y como lo mencioné, no por los genitales de nacimiento. Aunque también es muy importante resaltar que pues aunque el machismo es uno de los principales orígenes de la discriminación, no es el único factor social de esta causa. Pues digamos que la discriminación de las personas transgénero surge de la negación de la diversidad de género, lo cual digamos que se ve reflejado en diversas prácticas sociales. Por ejemplo, cuando una persona transgénero se enfrenta pues a los obstáculos para acceder o permanecer en un sistema educativo, como en el caso de la tutela antes mencionada, el acceso a la salud, el acceso a las oportunidades laborales, donde pues en aquellos casos se ven enfrentados a esas situaciones de discriminación laboral, y pues digamos que deben aceptar salarios bajos, y pues en su mayoría lo que pues pasa es que ellos se enfrentan a labores informales como la de actividad sexual, ¿no? Entonces pues la Corte ha garantizado pues diversos derechos fundamentales de las personas transgénero, como son los derechos a definir pues la identidad sexual y de género, a no ser discriminados en razón a ellas, al acceso a la salud, a la vida en condición digna, a la integridad física, al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía personal, a la igualdad y a la dignidad humana. Digamos que haciendo un énfasis a lo que nuestra Constitución refleja, digamos que a través de ese marco normativo, digamos que la mayoría de este concepto pues se desarrolla en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, donde se prohíbe discriminar a las personas por razón de su identidad de género, y pues que el Estado está obligado a adoptar medidas a favor de esos grupos excluidos para pues promover unas condiciones de igualdad real y efectiva, ¿no? Entonces también hago referencia
a la sentencia T392 del 2017, donde pues se reitera que las personas transgénero se encuentran expuestas a esos prejuicios sociales y a esos actos discriminatorios por expresar pues su identidad a la sociedad, y generalmente pues a través de la transformación física pues que ellas realizan, ¿no? Entonces, frente a esto, pues la Corte consideró que pues el artículo 18 de la Constitución Política se debe o se extrae el deber de todos los habitantes del territorio nacional y pues también las autoridades públicas de respetar y garantizar la dignidad y la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad pues, de todas las personas transgénero. Este alto pues tribunal ha considerado que el derecho y el libre desarrollo de la personalidad de las personas trans incluye pues su derecho a escoger libremente su plan de vida, pues acorde pues a su identidad de género, y manifestarlo públicamente sin discriminación alguna y con plena protección constitucional. Digamos que lo que a su vez asegura el pluralismo y garantiza la tolerancia y el respeto a las diferentes manifestaciones de la identidad personal, conforme pues también a la sentencia 675 del 2017. Entonces, asimismo, pues esa presunción de discriminación la vemos también a través, bueno, la reflejamos a través de la sentencia T063 del 2015, donde la Corte determinó que el Estado debe garantizar que las personas de todas las orientaciones sexuales y identidad de género puedan vivir con dignidad y respeto. Esta sentencia pues reconoció que los trans son uno de los grupos que más padece discriminación y que con frecuencia sufre una violación a sus derechos de identidad de género. Además de eso, pues al trabajo, a la educación, a la participación política, debido que a ellos se les, como lo había mencionado, se encuentran en una situación de debilidad manifiesta y por ello gozan de especial protección constitucional.